La palabra de Dios este domingo nos recuerda que la palabra de Jesús no se trata de que sea como el respaldo y el fundamento de lo que creemos, de lo que pensamos. Eso sería lo que algunos llaman fundamentalismo, andar buscando en la Biblia el respaldo para mis ideas y argumentos. La palabra de Dios es más bien, como dice el Salmo 118, una lámpara, luz para mis pasos, es tu palabra. Y digo esto porque la palabra de Dios, como una lámpara, ilumina nuestra vida, nuestra realidad, nos hace ver el verdadero ángulo de la vida y nos ayuda a crecer en un proceso de maduración personal en la fe. La palabra de Dios ilumina nuestros pasos. Y muchas veces esa iluminación se convierte en un cuestionamiento, en una interpelación. Y no debemos de tener miedo de que esa palabra nos cuestione. La carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y digo esto porque hoy casualmente en esta parábola que Jesús nos cuenta, muy sencilla y muy rápida de entender, pero está introducida y concluida por un par de preguntas de Jesús. Y esa manera de introducir y de concluir la parábola a Jesús le permite involucrar a los que le escuchan. Que los que le escuchan no queden neutrales, sino que tomen partido, tomen decisiones. Y esto lo hace, y esto es importante tener presente, en un ambiente de contradicción. Jesús ha llegado a Jerusalén después de recorrer las aldeas y los pueblos de Israel, donde tuvo muy buena acogida. Incluso su entrada a Jerusalén va a ser triunfal. Sin embargo, después va a empezar un proceso de contradicción con ciertos sectores de poder, con la cúpula dirigente religiosa de Israel. Por eso hoy dice el Evangelio que Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos, es decir, a aquellos que se creían que conocían las cosas, eran los guías y dirigentes del pueblo de Dios. Sin embargo, se oponen a Jesús, le llevan la contraria a Jesús, y eso va a desencadenar, va a concluir en la cruz de Jesús. Por eso Jesús es interpelante, cuestionador a ese tipo de persona, y por eso su palabra también hoy nos interpela y nos cuestiona a nosotros. La pregunta con la que introduce Jesús la parábola es: ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Qué piensas? Como cuando alguien nos dice: ¿vos qué pensás? Nos cuenta algo, ¿vos qué pensás? Porque quiere saber cuál es nuestra postura, ¿verdad? Y la conclusión de la parábola es otra pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Es decir, dame tu parecer, dame tu juicio. Sin embargo, al dar el juicio, los oyentes de Jesús, en este caso los sumos sacerdotes y los ancianos, o nosotros, también nos implicamos. Porque según la respuesta, nosotros, como diríamos en un lenguaje popular nicaragüense, nos damos con la piedra en los dientes, nosotros mismos. ¿Ven? Entonces, ese estilo de Jesús, de llegar, de cuestionar, de interpelar, precisamente para hacernos crecer, no podemos pasarlo por alto en este domingo al escuchar esta palabra. La parábola es sencilla. Un papá que tiene 2 hijos y que le dice al primero: ve a trabajar a la viña. Sí, señor, ya voy, pero no fue. El segundo le dice, probablemente resentido, un poco de soberbia: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. El Señor, fíjense qué interesante, como este Padre, Dios como este Padre, se acerca, tiene la paciencia con nosotros y una y otra vez nos da oportunidades.
para que le respondamos de corazón, no solo de labio, como decimos del diente al labio. Dios no necesita de nuestras promesas, de nuestras respuestas superficiales. No, Dios espera, tiene paciencia, una y otra vez nos busca y nos invita a su viña para que le respondamos desde la sinceridad del corazón. Digo en latín la frase, porque si lo digo en español de primero, alguno puede pensar en un líder o un partido político nicaragüense. Facta non verbum, facta non verbum, hechos, no palabras. Eso es lo que quiere Dios. Acciones, actitudes de vida. Esa es la respuesta que Dios espera. Por supuesto que la frase que continúa Jesús es dura. Publicanos y prostitutas se les adelantan en el camino del reino. Miren qué fuerte es la palabra. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran aquellos que colaboraban con el Imperio Romano. Eran vendepatrias. Estaban a favor del imperio, ¿verdad? Es decir, eran colaboracionistas con el statu quo del momento. Eran considerados pecadores públicos, porque además muchos de ellos estaban en el área de los impuestos, eran cobradores dispuestos como Mateo, y se aprovechaban, eran corruptos, ladrones, vendepatria. Por eso el pueblo de Israel los rechazaba, no los quería, y eran clasificados como pecadores públicos. No tenían derecho a acercarse a las cosas de Dios, al culto. Y bueno, de las prostitutas no necesito explicar mucho. También eran consideradas marginadas, cero a la izquierda en relación con Dios. Y entonces dice Jesús, esa gente que nosotros descalificamos, que nosotros creemos que no tienen derecho ni a acercarse a las cosas de Dios, esos se nos adelantan en el reino de Dios. Fíjense bien que es importante. No es que Dios quiere que seamos publicanos, pecadores, no. Lo que Dios nos está diciendo es que ese tipo de persona algunas veces es más sensible a buscar a Dios. Y por eso el pecado nuestro, los que nos creemos buenos, los que nos creemos santos, los que creemos que tenemos la razón, es que nos atenemos y nos dormimos en nuestros laureles y creemos que no tenemos de nada que cambiar, nada que convertirnos. Y entonces nuestro corazón muchas veces, aparentemente bueno, se vuelve insensible a la gracia y a la misericordia de Dios. Y aquellos que están en la desgracia, que nosotros creemos que están perdidos, quizás en el fondo de su corazón hay un anhelo de Dios y una búsqueda de Dios. Entonces lo importante no es que nos hagamos como ellos, no, en el sentido formal de las palabras, sino que tengamos una actitud de apertura de corazón. Por eso, facta, non verbo, hechos, no palabras, acciones, compromiso, el sí del corazón, eso es lo que espera Dios. Yo creo que esta palabra interpelante a todos nosotros nos puede servir. Hemos vivido tiempos difíciles, estamos viviendo, como dicen los obispos de Nicaragua en su mensaje el día de ayer, con temor y temblor nos invitan a regresar con alegría a nuestros compromisos religiosos como lo han hecho ustedes. Nos alegramos de volver a vernos las caras, hace rato que no nos mirábamos algunos, ¿verdad? Pero bueno, como dice el Papa, ¿cómo vamos a volver? Iguales, dice el Papa, de esta pandemia no podemos salir iguales. Porque realmente las situaciones que hemos vivido, aunque en Nicaragua el confinamiento no ha sido estricto, como en otros países, algunos de ustedes lo tomaron en serio, y, ¿verdad? Y ahora, hasta ahora están saliendo, pero seamos realistas, nos hemos movido más o menos todo el tiempo. Sin embargo, esta pandemia también es un signo y una invitación de Dios a ser diferente.
Ejemplo, hemos aprendido a distinguir entre cosas realmente esenciales y circunstanciales. Hemos sido capaces de decir no a muchas cosas que antes nos parecían que no las podíamos perder. Otra experiencia ha sido el hecho de que hemos valorado probablemente un poquito más nuestra casa, porque en lo más duro de la pandemia nos invitaron a quedarnos en casa, a cuidar nuestra familia. Ahora, cuando todo esto va pasando, creemos y esperamos que así sea, vamos a volver a dejar la familia a un lado, vamos a volver a nuestras andanzas y la familia en segundo lugar, o vas a seguir cuidando, apreciando, valorando y cultivando el verdadero amor familiar, el sincero amor familiar. No podemos volver a lo mismo, tenemos que haber aprendido la lección, ¿verdad? Hemos aprendido, por ejemplo, que ante la pandemia y ante la muerte, no importa si somos ricos, si somos pobres, si somos de un partido o de otro, si somos católicos o protestantes, si somos ateos o muy espirituales, no importa, todos podemos morirnos y todos somos hermanos. ¿Ven? Hermosas lecciones que hay detrás de este túnel, sin duda difícil, que hemos atravesado. Nosotros que estamos contando el cuento, ¿verdad? No sabemos si lo vamos a contar hasta el final. Hay otros hermanos y familiares y amigos que se nos fueron. ¿Qué nos deja todo esto? Decía hoy el Evangelio, que hemos escuchado una expresión cuando Jesús recrimina a los ancianos y sumos sacerdotes, que les dice, se les han adelantado los pecadores a ustedes, y dice, ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él, refiriéndose a Juan el Bautista. Tomemos esa frase para nosotros, ni siquiera después de haber visto la enfermedad, la muerte, de cerquita. ¿Te has arrepentido y has creído en Dios? ¿O ya te pasó el susto? Hermanos, esta palabra es interpelante, cuestionadora. Tratemos de hacer ese eco en nuestro corazón para que entonces nosotros seamos de aquellos que responden con acciones concretas, hechos, no palabras. Hace algunos días conversaba con un par de amigos. Uno de ellos asiste a misa con bastante regularidad y probablemente, igual que cualquiera de nosotros, de repente se porta bastante mal también, ¿verdad? Y el otro amigo no es el mismo, decía, padre, yo no soy muy de culto, muy de ir a misa, pero trato de ser buena gente. Incluso hay veces siendo buena gente me dan vuelta. Pues no voy mucho a misa, pero yo creo en Dios y trato de ser bueno, ¿verdad? Ven, algunas veces no es que dejemos de ser formales y de venir a misa, no. El acento de la frase de Jesús es apertura de corazón. No es dejar de ser religioso, sino darle contenido a nuestra formalidad. Y ese contenido es las acciones desde el corazón. Pidámosle al Señor, pues, que podamos mostrar nuestro amor al Señor, incluso en un sincero arrepentimiento que nos acerque a Dios y a los hermanos. Facta non verbum, hecho, no palabra.